Bienvenido, Richard Reed. Un placer que nos acompañe en el día de hoy, un dirigente histórico del PIT-CNT. Vamos a estar hablando, por supuesto, sobre asuntos sindicales, pero si quiere opinar sobre lo que veníamos conversando, No. ¿prefiere no opinar? Creo que hay otros temas importantes para la sociedad uruguaya. ¿Cuáles son hoy para usted? El empleo. El trabajo. empleo. Hay que analizar las situaciones hoy en clave LUC, en clave presupuesto, en clave pandemia. ¿Qué le parece? Hay una sociedad muy entreverada, ¿no? Donde me parece que cada día se escuchan más gritos de las tribunas. Yo creo que habría que bajar un cambio y repensar un poco hacia dónde va el mundo, hacia dónde va el Uruguay, hacia dónde van las relaciones políticas. La clase política debería de dar un curso intensivo, a ver si realmente se pone a línea con lo que el mundo le depara. Yo no creo que sea los gritos ni quien tenga más presencia o más perfilismo. Yo creo que pasa por debatir, por discutir, por confrontar las ideas, porque no hay que tenerle miedo. Uno crece en la confrontación de ideas, no esquivándolas, y teniendo claro que esto es una sociedad plural. Y como plural debemos vivir en convivencia pacífica, respetuosa, tolerante. Si no volvemos a esos carriles donde, vuelvo a repetir, la confrontación de ideas tiene que ser dura y dura. ¿Y por qué le parece que está la sociedad tan movilizada? ¿Movilizada? Tienen más que razones en estos últimos meses, ¿no? Pero digo, esto viene de antes. Por un lado, la invitación a vivir la democracia es fabulosa, ¿no? El compromiso cívico, el formar parte, el ser protagonista. Y ahora ya estamos hablando de grietas. Entonces, ¿qué pasó en el medio? Yo creo que la grieta está a nivel de los portavoces, ¿no? Abajo se nota diferencias importantes en lo que significa la educación. Ahí se nota una diferencia muy importante entre los chiquilines que han tenido presencialidad casi todo el año, salvo los 2 meses, y los botijas que van un día por semana a la escuela y que lo van a pasar de año y va a ser algo tremendo el año que viene. Pero la grieta está más en el griterío, ¿no? Yo creo que hay que bajar a tierra. Y hay que decir cuáles son las diferencias. Sociales? Esta es una diferencia, vamos a discutirla. Teniendo en cuenta que acá ganó una coalición de gobierno que lo votó la mayoría del país. Entonces tiene toda la legitimidad para hacer, del punto de vista formal y legal, lo que le parezca. Así fue en el 2005 cuando asumió el Frente también. Entonces, a ver, a llorar al cuartito. Yo creo que lo que hay que fortalecer la democracia es debatiendo. Yo estoy en contra de algún articulado de la LUC, muy en contra. Y lo voy a decir, tengo todo el derecho a decirlo. ¿Y va a firmar para que el referéndum? Sí, voy a firmar. Bien. Sí. ¿Cuáles son en los que está? Entre ellos, para mí me parece que lo que dicen de reglamentar la huelga, lo que habilitan es al rompehuelga. Hoy decía en un medio, ponía un ejemplo bien claro que lo van a entender todo el mundo, ¿verdad? Si en una fábrica hay 100 personas, de las cuales 50 están sindicalizadas y otras 50 no. De acuerdo a la LUC, cuando hay una huelga, como hay una huelga ahora por el 50% de aumento salarial, los otros 50 pueden entrar a trabajar. Porque lo habilita el derecho, la igualdad, etcétera, etcétera. Me parece correcto. Al mes la huelga se gana y tiene un incremento de un 50%. Los señores que no acompañaron la huelga con todo derecho, ¿cobran ese 50%? Si lo cobran le pagan 2 veces. Entonces lo que están fomentando es romper huelga. No creo que sea la idea. Si el tema es la ocupación, yo creo que hay que discutirla la ocupación. Creo que hay que discutirla sin ningún problema. Bueno, pero los piquetes... ¿Se puede hacer sindicalismo sin piquete y sin ocupación? Se puede hacer de todo. Con un marco legal se puede hacer de todo. Yo lo hice. Juan lo padeció en algún momento. A ver, Juan, ¿qué? No, la verdad que yo tuve la suerte, la fortuna y a veces la desgracia de tenerlo enfrentado en una mesa de negociación a Richard Reed, así que conozco, sé lo que es, pero también sé de la lealtad de la lucha, o sea, que la lealtad del debate, o sea, y el cumplimiento de las palabras. Pero digo, no comparto contigo, Richard, en cuanto a lo de la ocupación, entre otras cosas. ¿No hablé de la ocupación? No. Que hay que discutirla la ocupación. Que hay que discutirla. No, pero una cosa que sí quería decir, porque aprovecho, que este decreto que hizo el Poder Ejecutivo fue bastante light. O sea, la ocupación sigue estando permitida, tolerada, nada más que lo único que hicieron fue contingenciarla en el tiempo, acortarla en el tiempo y permitirle
al Ministerio de Trabajo jugar en el medio para rápidamente tratar de disuadir a las partes para superarlo. Pero sigue habiendo ocupación en el Uruguay y si la quieren hacer, la van a hacer. O sea, eso que quede claro. El decreto lo que le permite al empresario o a los trabajadores que se sienten afectados por la ocupación es hablar con el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo entra en una instancia de diálogo, de negociación, y a partir de eso se puede comunicar al Ministerio del Interior. Entonces, todo eso puede correr tal vez 2 días con una fábrica o más. A ver si estás de acuerdo conmigo. Nos perdimos una oportunidad fantástica de discutir en un ámbito tripartito todos estos temas. Sí. Yo creo que el gobierno tenga dicho, señores, discutan. No es vinculante, discútanlo, cuando tengan un elemento, ojalá sea por consenso, lo llevan al Parlamento. Así fue hace muchos años aquel organismo que es constitucional, que la integran 40 personas de todos los sectores, no me acuerdo el nombre exactamente, el Consejo Nacional Consultivo. Yo creo que teníamos que haber hecho eso, discutir. La ocupación... Pero, perdón que interrumpa, Reed, pero de vuelta, en su caso, por ejemplo, un referéndum o parar el país por un artículo que remite a una circunstancia que de hecho se ha dado tan pocas veces, pues lo primero es en decir que nunca hay ocupaciones, son los sindicalistas. Señora, una aclaración. Sí. La LUC no habla de la ocupación, habla de la huelga. Es chicha y limonada. Bueno, ese es el gran debate, ¿no? Esa es la gran Si es ocupación, yo La estoy huelga abierto a discutirla, pacífica. porque me parece que hay que conversarla. Lo de la huelga no. Lo de la huelga, ahí habla de huelga. O el que la redactó no entiende nada, o una confusión, o a gallo, ¿no? A río revuelto, ganancias peca. Yo creo que se apresuraron, yo creo que hay que discutir. Yo soy de los que reivindico el ámbito tripartito. Hay que discutir, hay que conversar, hay que llegar a puntos de encuentro. ¿Es posible llegar a puntos de encuentro? Sí, señores, es posible llegar a puntos de encuentro. Porque todos tenemos intereses comunes en algunas cosas. No es negocio sindicato abierto con fábrica cerrada. No es negocio. Por lo tanto, hay un punto de encuentro. Creo que, no sé por qué, no se discutió. Como hay otros temas que están pendientes hace tantos años y no se discute. Yo creo que el Uruguay se merece instancias de debates, instancias de acercar ideas, porque vamos a avanzar si acercamos ideas, ¿eh? Si no, no avanzamos. Eso si de no, no que avanzamos. hay un punto para estar de acuerdo, siempre tiene toda la lógica, que sí, que obviamente en algún punto tiene que haber un acuerdo. ¿Por qué no sale ahora? Y no sale ahora porque cada uno se atrinchera en sus posturas, me parece. Yo creo que... Volvemos al tema de los perfilismos y de las Coincido con pujas. Richard en que el tema central es el empleo. Y ahora y el año que viene va a ser el empleo. Va a ser el tema principal de la ciudadanía. Fue el año pasado y el anterior. Claro, pero ahora más todavía por todo lo que estamos viviendo. Y me parece que ahí sí es un error del movimiento sindical empezar con el tema de la LUC. Yo apostaría al empleo, porque a la gente hoy por hoy le preocupa cómo va a bancar la olla. Vos le preguntás a la LUC a 10 personas por la calle y 8 no saben de qué estamos hablando. Entonces me parece que hay un grado de gimnasia o querer demostrar fuerza. Yo me parece que está gastando pólvora está tirando tiros equivocados. Yo apostaría para otro lado. Sí, totalmente. Pablo. Capaz que no, capaz que yo lo interpreto de esa manera, capaz que vos, que sos una persona muy centrada, capaz que tenés otra Yo no soy interpretación. centrado. No, pero yo he visto tus No me declaraciones. compro porque te devuelven, yo no soy pero centrado. yo he visto tus declaraciones y la verdad me parece una persona muy centrada. No, pero es que es verdad, lo que es verdad. Ahora, ¿no tenés como la percepción de que en los primeros 6 meses de gobierno hubo una determinada paz sindical y esto de ir a arremeter contra determinados artículos de la LUC, de una ley que fue estudiada, analizada con tiempo atrás, es un tema de movilizar al PICNT como una muestra de fuerza? Es decir, estuvimos quietos mucho tiempo, vamos a comenzar a movilizarnos. Puede haber de todo un poco. Yo creo que nos perdimos una oportunidad importante. Yo creo que a mí me da la sensación de que a la fuerza de izquierda, a las fuerzas progresistas, al movimiento sindical, le costó entender que se había perdido. Claro. Que se había perdido, se perdió. Y en cualquier democracia, cuando vos perdés, pasás a ser oposición. ¿Qué tenés que hacer? Construir una propuesta alternativa a la que va a oficiar el partido ganador. Porque así se construye el debate. Bueno, pero el Creo que no fue así. ¿Es un brazo del Frente Amplio? No, No es un... no, porque como dice cero sin oposición. chicaneo, que está de hermoso al día para estar afuera. Yo creo que nos perdimos una oportunidad hermosa, hermosa. Entonces empezó con el caceroleo, una cosa increíble. Lo del caceroleo es increíble que haya sucedido.
después con el acto 1 de mayo convocando actos, después en actos no. Yo creo que, yo decía y algunos se enojó, pero era bien un comentario de barrio, ¿no? Parecía un surfista caminando por La Paz, en Bolivia. Porque, ¿dónde estoy? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Como que costó ubicarse. Nos perdimos una oportunidad muy importante. Yo creo que el empleo va de la mano con el Uruguay que queremos en el futuro. El gobierno tiene que definir cuál va a ser la matriz productiva, discutir el tema de la educación, porque sin una educación, pero de avanzada, no hay empleo genuino, y lo otro es la productividad. Si es un Uruguay de chimeneas con industria, que hay las que hay que mantenerlas, o hay que trabajar el software, la logística, todo ese mundo nuevo de la investigación. Yo creo que ese es el tema que los uruguayos deberían discutir. No por mí, que ya estoy jovato, pero para los guachos nuevos que están trillando hoy, los primeros tienen que saber para dónde va el mundo, porque si no, la salida va a ser, como fue hace muchos años, el pasaporte. Bien, pero cuando uno escucha las reivindicaciones del sindicalismo hoy, del PIT-CNT hoy, está bien, no están en si hay que dedicarse al software más como salida para el Uruguay, pero están en cosas más concretas que empiezan a hacerles la diferencia ya desde ahora, desde ayer. Sí. Creo que todas las organizaciones están en la misma, ¿no? El que no pide una rebaja de impuestos, pide una exoneración de algo. A ver, todo el mundo está mirándose el ombligo. Yo creo que el tema de la pandemia le ha pegado a gente muy dura, ¿no? Le pegó duro. A muchos sectores del comercio le pegó muy duro. Pero creo que hace falta, por eso yo decía, hagamos un paro general para pensar un rato. Pensemos hacia dónde va el Uruguay. Porque convocamos un consejo de salario. ¿Para qué? ¿Para discutir salario de vuelta? Por favor, muchachos. Vamos a discutir de qué manera somos más productivos. ¿De qué manera generamos una expectativa a la inversión que no sea solamente trabajo esclavo, sino que sea un trabajo con un aporte importante en ciencia, en investigación, en productividad? Entonces yo creo que, no sé, capaz que soy yo el que estoy equivocado, porque hace tiempo que vengo con este tema y ahí está el tema. Pregono en el solitario. Claro, pero hoy en la práctica, hoy en los hechos, la disminución del recorte en el salario real es lo que pareciera más preocupa efectivamente a los trabajadores. Claro, porque hay una pérdida de poder adquisitivo. Sí. Pero cuando pierdas el empleo, ahí te vas a dar cuenta de lo que es la vida. Porque ¿para qué quiero buenos salarios si no tengo laburo? Lo que pasa es que la pérdida de empleo, te estaba leyendo un informe del Banco Mundial de esta semana pasada, además de 40 millones de pérdidas de empleos en Latinoamérica, marca una cifra que a mí me llamó mucho la atención y que es ahora, pasado mañana, el año 2025. El año 2025, según el Banco Mundial, el 50% de los empleos van a estar en manos de máquinas y el 50% lo van a manejar los seres humanos. Y pensar ahora, que eso era una charla que se venía, pero no tan inmediata. Con lo cual, ¿no? el tema del empleo es ahora y el tema de los nuevos dirigentes sindicales, porque ¿qué haces con esa realidad? Sí, a ver, y los dirigentes políticos, y los dirigentes empresariales, Claro. y la clase política en general. El empleo, hay un periodista que escribe, que puede tener definiciones ideológicas, cual yo no comparto, pero no dejo de reconocer que sus insumos son para debate, que es Andrés Oppenheimer, donde está trabajando mucho el tema de empleo hace muchos años. Pues bueno, hay gente que no lo lee porque es la derecha. Yo lo leí todito, lo leí varias veces en algunos libros de él, porque te está dando te muestra el mundo real. El 40% del empleo que conocemos hoy, dentro de 4 años no va a existir más. Como ya no existe el 26% del empleo que había hace 5 años atrás. Entonces la gran pregunta es, yo tengo un gurí adolescente, ¿para dónde arranca? Entonces hay que orientar, y eso le corresponde a la generación de gestión, a los gobiernos, pero también al Parlamento. Debería haber algún gesto que miremos al Uruguay y no solamente el ombligo, ¿no? Bien, Lo sí, ¿qué querés dramático decir? del libro de Andrés Oppenheimer, que es un Hay libro... varios interesantísimos. Es un libro del 2017, 2018. Sí, tiene 4 o 5 años. 5 años antes, él había escrito con una visión esperanzadora de que no pasaba nada con el tema del empleo porque la tecnología iba a crear nuevos puestos. Sí, que se iban a sustituir. Sí, exacto. 5 años después hace un llamado desesperado y sin pandemia. O sea, la pandemia tal vez nos esté confundiendo en la verdadera discusión. Yo creo que vos lo insinuaste, Richard, hace un rato. Sí. Nos está confundiendo porque el problema ya viene de antes. Sí, lo tenemos de antes. No tenemos cómo sustituir los empleos. Hemos formado a los gurises para una cantidad de trabajos que no van a existir más. Y yo creo que ese es el gran debate que hay que poner en la mesa
y que es una tarea de todos, en la que se incluyen los sindicatos, el gobierno, el sector empresarial, y me parece que cuando con el perfilismo, con esa agenda chiquita que tenemos a veces, la vamos desviando permanentemente. Y ahora con el tema de la pandemia, yo creo que el gobierno sabiamente ha encontrado algunos instrumentos que mientras la caja le dé lo va a poder seguir utilizando, que es el seguro de paro parcial y todo eso, pero es, digámoslo claramente, es muy eficaz. Lo aplaudimos, pero es un engaña pichanga. Nos estamos haciendo trampas al solitario porque el gran debate es cómo formamos a nuestros gurises para los tiempos que se vienen. En 4 años no queda prácticamente nada, no va a haber mozos. Te vas a tener que servir vos en los restaurantes porque es lo que uno ve en el mundo que está pasando. Entonces digo, hay que ir llevando a la gente a prepararla para ese Uruguay que hay que construir, que tiene que ser necesariamente un Uruguay hipertecnológico. La mayoría de los empleos que hoy, en año de pandemia, están buscando son todos empleos tecnológicos. No sé si tenemos la gente suficientemente formada para eso. Es clave la capacitación y también es clave quién paga esa capacitación. Porque que capacitarnos, tenemos que capacitarnos, estamos todos de acuerdo. Yo creo que hay un déficit. Yo comparto lo que dice Juan. Hay un déficit. Yo creo que hay una carencia importante en la educación formal, pero también en la educación social. A ver. Yo creo que en la educación social tenemos un retraso enorme, es lo que se dice, ¿no? De la pobreza económica uno sale rápido, quizás, si tiene suerte, pero de la pobreza intelectual le va a costar mucho más bracear. Yo creo que hay una pobreza social muy importante. Hay un cortoplacismo, hay mucho yo, el nosotros está muy lejos. Y bueno, que hay gente que... Lo de la pandemia. Anoche yo asistí a un lugar, habíamos unas 40 personas, 37 no tenían tapabocas. Entonces, yo creo que hay desidia, yo creo que no se le da el valor que esto tiene, y me parece que el mundo, vos hablabas de 40 y pico millones, el número total que están dando para el año que viene son 135 millones a nivel general. Sí. No es 135 millones desocupados, es lo que repercute, el derrame que eso genera en pobreza. Entonces va a haber un mundo mucho más pobre, unos muy pocos, mucho más ricos, la desigualdad va a ser enorme y ahí si no hay reglas de juego claras puede pasar cualquier cosa. Bien. La FUEP tiene ejemplos que son algunos bastante exitosos de llevar adelante centros, ¿no? de educación. Pregunta, y ante lo que pregunta Pepe, quién paga, quién debería, la capacitación y demás, ¿deberían interceder más otros actores en la formación y educación de los uruguayos? Yo brego por una educación pública, laica, la que me formé. Creo que es la utopía de todos, ¿verdad? Mejorarla. Estamos distantes de eso, estamos distantes de esa realidad. Por lo tanto, ese falso debate de que todo lo que no sea eso es privatizar, es un falso debate. Yo estoy de acuerdo en llegar a eso, pero en el mientras tanto hay que complementar con cosas. Nosotros como federación, sin sustituir a nadie, sin estar compitiendo con nadie, estamos apoyando la educación primaria y el contexto familiar, principalmente de los chiquilines de contexto crítico. No tenemos mucho, tenemos 380 chiquilines. Seguramente el año que viene pasemos a 640, porque vamos a abrir 4 centros más donde la Intendencia de Canelones brinda los locales y nosotros le ponemos toda la infra. Ojalá el resto de los 18 departamentos hagan lo mismo. Tenemos 3 departamentos donde los intendentes nos ceden locales. Si son los 19 departamentos, sería tocar el cielo con las manos. ¿Por qué? ¿Sustituimos algo? No sustituimos, pero marcamos un camino que en la realidad de hoy le damos la razón a Rama. Yo que fui que le pegué tanto palo como tambor en la llamada, porque no estaba de acuerdo, por ignorante muchas veces. Bueno, el tema del tiempo completo. Hoy es necesario que el gurí esté todo el día en la escuela. Es necesario, no solamente por el tema educativo curricular, para pelearle a la esquina, para pelearle al ocio, para pelearle a la tranza. Ese es el mundo que tenemos hoy. Y ese es el Uruguay que muchos no lo quieren ver que existe. Existe, vive y lucha. Por lo tanto, creo que hay que trabajar mucho en el tema educativo. Venimos muy mal, los resultados para mí son muy malos los años anteriores. Yo no puedo entender cómo se hablaba a favor de algo que era caótico y lo vemos principalmente en los sectores de contexto crítico. Allí donde no tienen el entorno, no tienen la contención, esos gurises están muy mal, muy mal. Y este año mucho peor.
Volvamos al tema del trabajo y el empleo y los sindicatos. ¿Cree usted que siguen existiendo trabajadores privilegiados, los públicos, los privados, o los privilegiados son solo los trabajadores de la bebida? Los privilegiados son los que tienen empleo. Los que no tienen empleo la salen a buscar. En el mundo futuro van a haber algunos pocos con empleo genuino bien pago y una legión de gente buscando la changa. Se va a instalar la zafralidad, pero en casi todos los rubros. Entonces, por lo tanto, eso. Lo otro es una cuestión que viene de hace 100 y pico de años. El Uruguay estatista, yo creo que se podría revisar, yo creo que se puede revisar, que es lo que todos estaríamos de acuerdo, en que se optimizara el servicio. Los servicios de prestación a la sociedad por parte del Estado tendrán que estar optimizados. Hay medios a su alcance, yo creo que debe haberlo, sí, seguramente. Lo que pasa que, bueno, pasaron los años y el Estado siempre ha sido un reducto de clientelismo para todos. Entonces me parece que hay que verlo. ¿Sobran los funcionarios públicos? El privilegio hoy es el que pueda continuar con sus estudios. ¿Para usted sobran los funcionarios públicos? No, yo no creo que sobren los empleados. Yo creo que hay que mirar bien, como en el sector público, igual. Yo creo que lo que hay que ver es barajar, dar de vuelta y ver en qué lugar realmente pueden ser más eficientes, en qué lugar retorna a la sociedad lo que la sociedad contribuye para sostener un Estado. Yo como contribuyente no voy a discutir si el porcentaje de impuestos es alto o bajo, no. Lo que voy a discutir principalmente es si retorna a la sociedad. Porque el 1% de impuestos, si no retorna, es pérdida. Un 60% de impuestos, si retorna a la sociedad, creo que lo veo de otra manera. Yo creo que pasa por ahí, pasa por mejor eficiencia, porque sea un Estado ágil y que la gente vea el retorno. En este país, desde hace mucho tiempo, hay lugares en el Uruguay que el Estado no llega. El brazo del Estado no llega, pero hace muchísimos años. Entonces hay que preguntar qué opina ese ciudadano, qué opina del Estado, cuando a veces no le llega, o porque ni siquiera le pasó por la puerta. El mismo Botija que sale y se embarra las patas cuando llueve, se embarraba el padre también, y el abuelo. Por lo tanto, no vio mucha diferencia en el transcurso de muchos años. Creo eso. Creo que tiene que ser un Estado eficiente. ¿Y por dónde pasa? Primero por sentar en un ámbito de negociación. Sentarse a conversar, porque creo que hay aporte de todos lados. Yo quería preguntarle a Richard qué ha pasado con el viejo sindicalismo, ese que hizo su curva de aprendizaje, pero es un sindicalismo de la responsabilidad. ¿Ese viejo sindicalismo está de alguna manera poniéndose al frente del nuevo? Yo no digo a través de cursos, de lo que sea, de charlas, de ejemplo, pero digo, yo encontré una diferencia muy grande en el sindicalismo que había hace 25, 30, 40 años con el que hay ahora. Yo veo como que ahora nadie puede contener ninguna presión. Les cuesta decir que no. Yo los recuerdo a ustedes, recuerdo a un Milton Castellano, te recuerdo a ti. Recuerdo que cuando había que ir para adelante, iban para adelante. Pero cuando había que decir que no a un compañero, o no acompañar al que no trabaja, la postura era realmente una postura radical, era una postura firme, y además la palabra empeñada, la última palabra que se daba frente al interlocutor, ya sea el Estado, ya sea la patronal, era la última palabra. Yo eso ahora no lo veo, yo veo como que ha habido un cambio. ¿Qué es lo que está faltando allí? ¿Está faltando que haya una polea de transmisión de esos viejos valores? ¿O es un problema el sindicalismo? Tú me dirás, capaz que a los empresarios les pasa lo mismo, pero ¿qué es lo que está pasando? Nosotros éramos producto de la sociedad en cual vivíamos y producto de nuestra formación, nuestra niñez, la educación en mi casa, familia laburante. Llegábamos con un caballo y un bagaje de convivencia ciudadana, de una sociedad que se construye en tolerancia y con respeto. Era lo que en cualquier barrio encontrabas. Hoy es otra sociedad. Por lo tanto, los dirigentes de todos los sectores salen de allí, de esa nueva sociedad, de esa sociedad donde la escala de valores se ha distorsionado, donde el discurso mío del 2013, que era un discurso, Juan, vos lo escuchaste 30 veces ese discurso en la Federación de la Bebida, y pasaba desapercibido porque era un repiqueteo. Bueno, en el 2013 se volvió viral. Hasta el día de hoy me siguen llamando de otros países para... ¿Y esto qué es? Porque les parece algo increíble. Entonces, hay una sociedad que ha perdido, trastocado la escala de valores. Perdón, se refiere al de la famosa cultura del trabajo, ¿no? Donde la cultura del trabajo, la cultura de la educación y una clase política, yo diría casi a nivel mundial, que ha cometido dos grandes, me parece a mí,
errores, o por lo menos distracciones. Una es seguir con el mentidero. Hay gente que está ya, la sociedad, las encuestas, mi amigo Nacho Sornávar cada tanto tira alguna, y uno ve que la credibilidad en la democracia y en el sistema cada día tiene menos adeptos, cada día tiene menos simpatía, la gente deja de creer, promesas incumplidas, pasan los años y se siguen embarrando las patas igual que las generaciones para atrás. Eso por un lado. Lo otro, yo creo que no se han puesto a repensar el mundo por el tema eleccionario. Terminan una elección y están enseguida buscando el voto para la otra. Yo creo que gobernar es otra cosa. Lo que pasa es que en esta región gobernar está muy pegado al poder y poder está pegado a dinero y corrupción. Entonces creo que hay una gran bola que trastoca. Yo creo que cambió la sociedad. Cambió la sociedad. Yo también añoro a los Pepe de Lía y a toda esa barra. Que yo sea un referente cuando siempre fui del montón es porque demuestra que la cosa está complicada, ¿no? Yo aspiro a que haya un repunte. Sector empleador. ¿Y quién no quiere un Sánchez Padilla del otro lado del mostrador para discutir con uno? Podía estar 34 horas defendiendo un mango. Pero bueno, era su derecho. Defendía su bolsillo. Pero te daba código de valores. Terminaba con un apretón de mano. Después firmamos a los 4 o 5 días. Yo creo que ese es el Uruguay que uno añora. Es la nostalgia de lo mejor. Se puede volver si nos hacemos más hincha de la Olímpica. Hay que sacar tribuna olímpica. Hay que dejar la Ámsterdam y la Colombe para el criterio fácil. Yo creo que es ahí, el uruguayo de tribuna olímpica, no es de barricada. Es eso lo que hay que sobrevuela un poco en algunos sectores cierta falta o considerar que tiene falta de legitimidad del PIT-CNT por no tener la personería jurídica y que eso como actor social lo puede debilitar. ¿Usted qué opina sobre eso? Es una chicanía. Están del 66 sin personalidad jurídica. Le voy a decir más, mire, la personalidad jurídica creo que la inmensa mayoría estamos dispuestos a sacarla. La inmensa mayoría. Es una herencia de la discusión entre las corrientes y las tendencias en el 65, en el Congreso del Pueblo, que culminó con que no, el Estado no puede participar. Una cuestión ideológica en el momento. Eso lo heredamos. Lo heredé quien habla en el PIT. En el 83 se discutió el tema de personalidad jurídica. Cuando un ministro de facto nos prohibió, ¿no? Yo creo que ese no es el tema. La legitimidad pasa por muchos lados. ¿Leyó el libro de Urruzola? Leí una parte, me aburrió. Me aburrió. Porque no encontró nada nuevo, ya sabía. Me pareció un recorte y pegue, pero me aburrió, muy extenso, me aburrió. Le respeto el trabajo de una mujer... Menos mal. ¿Sí? Menos mal. La mató. No, me aburrió. A ver, por el respeto que le tengo, se merece que yo diga lo que pienso. No, está bien. O sea que para usted no fue ninguna novedad que hubiera dudas sobre los fondos, el manejo de los fondos de los sindicatos. Es que en los sindicatos donde hay diferencias, el sindicato está discutiendo. Ayer me preguntaba un colega suyo, el PIT-CNT tiene el balance todos los años. Nosotros tenemos gente de la bebida metido en la parte de auditoría del... Ahí está siempre, quien lo quiere ver, lo pide y lo tiene. Yo creo que se le erra el bizcochazo en algunos temas. ¿Cuáles serían las causas que según las 2 o 3 encuestas le dan simplemente entre un 30 y un 25% de aprobación en la sociedad al PIT-CNT? Es triste para mí eso, ¿sabes? ¿Cuáles serían las causas que el PIT-CNT de Debe haber muchas, ¿no? Debe haber muchas, porque en la sociedad debe haber muchas. Porque también hay que ver qué sociedad define, ¿no? Que los bancos y la policía, por ejemplo, está arriba, los empresarios. ¿Qué han hecho los empresarios desde el punto de vista social en este país? En otros países lo reconozco, pero acá ¿qué ha hecho? Pero bueno, tomemos en cuenta el resultado. A mí me da mucha tristeza. Yo creo que eso lo que debería de hacer es mirarnos para adentro, revisarnos nuestro comportamiento. Esa es una señal equivocada, ¿verdad? Porque si éramos 120.000 en el 2005 y somos 400.000 hoy, triplicamos. Lo lógico sería que eso fuera el derrame de la sociedad. ¿Cómo es posible que la sociedad no ve mal? Y yo creo que hay señales que son equivocadas, sin ninguna duda. Hay falta de autocrítica de algunos dirigentes. La autocrítica en este país no existe ni bueno, pero ni en la iglesia. Menos, entonces, hay una falta de autocrítica. No existe. La autocrítica en este país no existe. Solamente existe para yo pedírtela a vos y vos pedírmela a mí, pero después no existe. Okay. Eso es así. Yo lo que creo ¿Hubo es exceso que de paros? errores. Hay errores. Cuando hay un reclamo salarial de, por ejemplo, la educación, ¿alguien puede poner
en duda la legitimidad del reclamo de un aumento salarial a la maestra? Yo creo que nadie. Yo creo que nadie. Ahora, muchas veces la medida de lucha que se utiliza, en vez de acompañar el reclamo, lo que hace es te rechaza a la sociedad. Había un viejo camarada allá, yo en un botija yo y bastante díscolo, me decía, vos tenés cuidado, antes de plantear algo, preguntate si acumula en la sociedad o no. Porque si no acumula en la sociedad, lo que estás haciendo es sindicalero. Y el sindicalero tiene vida corta. Yo creo que hay que hacer cosas en la sociedad. No sé si al tiempo de O sea, buscar alternativas, por ejemplo, al paro. Hay mil cosas. Nosotros a ver, quien habla también comete los errores. Yo no orino agua bendita en este tema, también santo no soy. En un conflicto con la bebida en diciembre, de los pocos conflictos que ha habido, lo íbamos ganando 70-1. El 20 de diciembre 19 me notifican que Cambadu está muerto. Que los boliches estaban, vos te acordás, Juan, Sí, que los boliches estaban sin nada. Le estábamos sacando el aguinaldo al bolichero del barrio. Y nosotros, pero lo teníamos en un rincón. En la tarde resolvimos levantar toda la medida hasta marzo. Y le llamamos a Mario, que estaba al frente de Cambadu, en 48 horas te abastecemos Montevideo. Se abasteció. Pasó, salimos bien. Si nosotros hubiéramos avanzado 48 horas más, ganamos el conflicto, pero por paliza. Ahora, ¿quién iba el 26 a dejar un cajón al boliche? Entonces, ¿acumulábamos o desacumulábamos? Desacumulábamos, totalmente desacumulábamos. Entonces, yo creo que hay una actitud, hay una visión hacia el sindicalismo de gente que se siente afectada. Si hay un conflicto en Adión, yo siempre se lo dije a los muchachos, vos, lleven la basura, tapen el David, metéselo dentro tapá el edificio por dentro, me importa un pito, pero a mí levantame la basura. Porque después cuando venga fin de año no andes con la campana porque no te va a dar un mango, te voy a chiflar. Entonces yo creo que es eso. Y eso lo que genera es antipatía. ¿Eso está en cuestión el reclamo? No, la legitimidad del reclamo no está en cuestión. La forma. Pusiste el empleo, Claro. pusiste el empleo como tema número 1 de preocupación y el tema de la seguridad social, la reforma de la seguridad social. Sí, es un tema que lo van a tener que hacer. La vida le va a llevar a tener que hacerla, ¿verdad? Yo creo que hay privilegios. Cuando hablamos de privilegios, hay privilegios, ¿verdad? Aquí hay jubilados que tienen privilegios. Tienen privilegios. Si lo tuviéramos todos, fantástico. Como no lo tenemos todo, es lo que hay que revisar. En un país que va a entrar en pobreza importante, que cayó ya el nivel de poder adquisitivo, hay que revisarlo. Hay que revisarlo y tiene que ser por consenso. Hay que buscar instancias de negociación en el Parlamento y lograr la inmensa mayoría de aprobación. Porque esto tiene que salir espalda con espalda. Nadie quiere ir a un médico y cuando salgamos le conteste a tu familia, mirá, me quedan 2 meses de vida. Nadie lo quiere hacer. Pero bueno, es la vida que te lleva a esto. Yo creo que hay que meterle el bisturí. Es un tema postergado en los años. Con bonanza económica pasa desapercibido, pero ahora lo ves, ¿no? Sabe que quien llamó fue la hija de Sánchez Padilla, que estaba mirando el programa y quedó muy emocionada y le quiere agradecer personalmente. No, por favor. Por los comentarios vertidos, ¿no? Es que es así, lo pienso. Y sobre muchos dirigentes empresariales pienso igual. Bien. ¿Y qué piensa sobre usted mismo? Porque cuando arrancaba el programa, fuiste vos que le dijiste centrado. No, tú le dijiste centrado, Pablo. Un tipo muy centrado. Centrado. Y a usted el centrado no le gustó. No le gustó para nada. Bien, y hay un sector, después de aquel discurso famoso, obviamente, para un sector más derecha, usted pasó a ser un crack. Claro. Porque nunca negociaron. Claro, pará. Porque no le golpeé la puerta. No, porque al fin alguien que entiende, ¿no? Nunca me tuvieron de yerno. Pero para otros sectores, y sobre todo de izquierda, y sindicalistas, y más duros, usted pasó de ser enemigo. Un traidor casi para algunos. Casi traidor, no quería decirlo, A ver, pero el descalificativo está de los dos lados. sí. ¿Usted cómo se piensa? He cambiado bastante, de alguna forma, de ver el movimiento sindical. Porque la industria, la vida, el trabajo que hay hoy en la fábrica de bebida no tiene nada que ver con el que yo conocí ni cuando entré ni en la mitad. Bueno, muchos dicen que claro, como está subsidiado, Entonces, por lo tanto, es fácil. Es como si yo sí... ¿Subsidiado? Subsidio a la cerveza. Me entero ahora está subsidiado. Eso estaba Tiene un súper presente. No, pero me entero ahora. Lo que tiene es un crédito fiscal, producto de haber caído el doble IMESI y quedar sin arancel externo, se duplicó el IMESI a cambio de que se devolviera una parte si se usaba insumo nacional. Por eso el subsidio no reconozco que haya subsidio, sí un crédito fiscal. Que además sería bueno que no hubiera más, pero que el Estado cobrara no sobre un ficto, sino sobre el precio real del litro. De esa manera se normalizaría todo. Habría que intentar hacerlo. Pero bueno. Volvamos a
a su mirada sobre sí mismo, entonces. Entendió otra cosa. ¿Qué entendió? ¿Qué entendió quién? Usted dice, porque cambió mi manera de ver el sindicalismo, porque entendió otras cosas. No, a ¿Qué ver, entendió? porque acompañé los cambios en la fábrica. Yo no me veo hoy reivindicando el trabajo en el PALE que era manual. O sea, si uno no... Nosotros logramos que la Pero Stella Artois... va a firmar para reformar el artículo de la nosotros LUC logramos que la Stella Artois, ocupación. en vez de importarla en un proceso de 18 meses, estudiáramos si podemos producirla acá y envasarla. Lo hicimos, 18 meses. Nos pusimos a laburar 18 meses sin un minuto de paro, con el acuerdo de que estudiemos en serio el tema. Si no sale, no sale. Y estamos produciendo y envasando Stella Artois. La reducción de jornada laboral, que era la época de Juan también, bajamos un plan piloto. Si sirve, sirve. ¿Aumenta la productividad, sí o no? Aumenta la productividad. Probamos, hace 11 años que está. A ver, yo creo que el mundo es dinámico como el pensamiento es dinámico. Si yo me quedo estático en la forma de ver el mundo, seguramente me pasa por arriba. En eso cambié. ¿El PIT-CNT quedó estático? Yo creo que hay un mundo estático a la realidad de hoy, salvo un puñado de gente. No tener en cuenta que hoy, desde la plataforma, no solamente pagás, te traes los medicamentos, te toman lo están resolviendo un aparatito chiquito así, y que hay miles de puestos de trabajo que van a peligrar y seguimos viendo el mundo de las chimeneas. Yo creo que le estamos dando al bizcochazo. No sé si hay un PIT-CNT estético. Yo lo que creo que hay grandes problemas en este país golpeando la puerta y todos se hacen los sordos. Te voy a decir una cosa, capaz que me lo desmiente ahora públicamente y me arriesgo a eso. Pero yo tenía información el año pasado, y muy buena, que a Reed le habían hablado tanto de la coalición multicolor como del Frente Amplio para el puesto de ministro de Trabajo. No, ninguno de los dos. Bueno, yo tengo que sí. Ninguno de los dos. Sería un desastre. Hay dos sindicatos. No, ninguno de los dos. No, ninguno de los dos. Le tengo respeto, ninguno de los dos. O sea, ¿No hubo coqueteo, acercamiento de ningún lado? No, coqueteo... Yo tengo buena relación con casi todos. Desde el presidente de la República, tengo una buena relación fraterna de discusión. No sé cuánto puedo aportar yo, pero a veces se escuchan o hacen como que escuchan. Pero me parece que nunca me ofrecieron, porque creo que son gente correcta. Al Frente Amplio, yo soy Frente Amplista, creo en el Frente Amplio como herramienta, creo que hay que meterle un gran lavado ahí adentro y mejorar muchísimas cosas, pero como herramienta creo que está vigente. Por lo tanto, me parece un tema de lealtad, decir lo que uno piensa. Que sea crítico, sí, soy crítico. ¿Cómo no voy a ser crítico? Siempre voy a ser crítico, porque el día que se pierda la crítica, dejo de ser de izquierda. Bien. En el Frente Amplio hay que meter productividad, que sería bueno eso. Pero aparte de todo, para mí hay dos sindicatos que cada uno con su estilo han marcado un nuevo sindicalismo. Uno es FOEB y otro es el ZUNCA, porque tienen no solamente la visión economicista o de mejora, sino que miran la cuestión mucho más estratégica. Ustedes con los centros FOEB, el ZUNCA teniendo gurises el periodo de libertad, la brigada Pedro, es decir, ¿no está faltando ese tipo de mentalidad en el sindicalismo uruguayo de mirar no solo el bolsillo de los afiliados, sino mirar el proyecto país hacia dónde tenemos que ir? Sí. No solamente eso, ¿no? Yo creo que también, a mí me hubiera gustado mucho, me gustaría mucho que de los consejos salarios salgan acuerdos unánimes de llevar adelante obras, ¿verdad? Que vean no solamente la pelea en la calle por el salario, sino también vean al empleador y al trabajador sindicalizado haciendo cosas en común con el que menos tiene. Porque vuelvo a repetir, en poco tiempo para adelante el privilegiado va a ser el que tenga empleo. Y van a haber una mayoría que no va a tener empleo, o empleo zafral. Entonces yo creo que hay que ser solidario con ese tipo de gente. Yo creo que hay un sindicalismo que tiene que venir con mucha fuerza. Va a variar muchas cosas van a variar. Si los números son como dicen, van a haber 110.000 personas trabajando en teletrabajo. Esa persona está en su casa. Hay que reglamentar una ley. La senadora Sanguinetti presentó una. Me parece que yo no la hubiera votado así como está, pero creo que es buena para el inicio de un debate, porque tiene cosas muy interesantes. Es un tema que pero hay que discutirlo. ¿Por qué? Porque cambió la relación laboral. La relación laboral de 1.500 tipos en un lugar no existe más. Hoy con 500 somos pocos que tenemos 500 laburando. Entonces, por lo tanto, me parece a mí que hay que trabajar en lo social, hay que trabajar en lo educativo. Muchos decían, che, pero al sindicato le corresponde. Claro que le corresponde, bueno, le corresponde. Tiene que estar incluido, metido entre la sociedad.
Deberíamos darnos todo un baño de sociedad y de humildad en este tipo de cosas. Yo no es por mí, yo soy la cara visible, hay mucha gente laburando. Fernando Ferreira, que es el compañero que está de presidente hoy, rema como loco con estos temas. Yo creo que hay que hacerlo, hay que dejar de costado el chicanazo porque no conduce a nada, y creo que hay que dar ejemplo de que es posible hacer cosas con el gobierno que sea, con el gobierno, también con el sector empleador y principalmente estableciendo un objetivo. Yo creo que el objetivo hoy, todos debemos ayudar a mejorar el sistema educativo. Puede quedarse, tenemos que hacer una pausa, puede quedarse un ratito más Si después. me sirve la otra, sí. Sí, pero horas extra no pagamos, ¿se queda igual? Sí, está sindicalizada, ya la veo. Ya le traemos más agua. Vamos a la pausa,